Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y con la dirección del Santo Espíritu de Dios, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, bendito Rey, para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los tiempos, Señor, y en medio de los pueblos, Rey Santo, Señor, te bendecimos, Señor. Y que tú eres nuestro Señor, nuestro libertador, Señor, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, Señor, el que levanta nuestra cabeza y pone tus pies, Señor, nuestros pies los coloca sobre la roca inconmovible, Rey. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, y no somos ajenos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque valemos, Señor, lo que es la vida de Cristo Jesús, Señor, el sacrificio. Eso es lo que valemos, tu sangre, Señor, bendito Rey, Señor. Y por ende, Señor, bendito Dios, no debemos de pisotear su sangre, Señor, bendito Dios, ni hacerle afrenta al Espíritu de gracia, Rey Santo. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, bendito Dios, bendice a los oyentes, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a los amigos, Rey. Bendícelos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que sea el Santo Espíritu de Dios trayendo la sabiduría, la comprensión, el entendimiento. Que sea el Santo Espíritu de Dios enseñándonos, guiándonos a toda verdad, trayendo la revelación, Señor, y la comprensión, Señor. Te bendecimos, Rey. Señor, bendito Rey. Riega, Señor, tu plantío, Señor, bendito Dios. Riega, Señor, los árboles de justicia. Trae tu lluvia, Señor, bendito Rey, Señor. Y los árboles que están junto a corrientes de agua, Señor, bendito Dios, seas fortaleciéndolos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas, Señor, trayendo esa lluvia sobre los árboles. La lluvia de conocimiento, la lluvia, Señor, bendito Rey, Señor, de comprensión, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Riega, Señor, con tu palabra, Señor, el plantío tuyo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Señor, edifica a tu pueblo, Señor, bendito Rey, Señor, porque tu palabra misma lo dice, Rey, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, bendito Dios, obrando, Señor, en tu palabra, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tu palabra corra y sea glorificada, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, sean bendecidas sus vidas, sean bendecidos sus lugares de trabajo, y sean bendecidos sus hogares, sus familias, sus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y mis hermanos, hoy vamos a mirar este tema de un pueblo sin identidad. Y esta palabra el Señor me la había dado. Y le cuento, mis hermanos, que pues uno lo ve muy fácil el tema de un pueblo sin identidad. Pero igualmente, para poder nosotros comprender cuando un pueblo, el pueblo de Dios que está sin identidad, entonces tenemos que trabajar también con la identidad, ¿sí? La identidad del pueblo de Dios, para que así nosotros podamos entender cómo nosotros podríamos estar sin una identidad. Mirando en el diccionario, podemos ver cómo nos define la palabra identidad. Y es la circunstancia de ser una persona o grupo o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la definen y la diferencian de otra,
La identidad es la que modela a la persona o al grupo. Es lo que determina sus gustos, necesidades y acciones. Puede ser un limitante, la creencia de la vida de ella misma, o sea, de esto forma su identidad. Al transformarnos, la identidad tiene más posibilidad de obtener resultados favorables. Los conceptos que tiene de la vida, de la persona misma, esto hace que forma su identidad y a través de ella toma decisiones y acciones, ya sea positivas o negativas. La identidad es la característica más fuerte de la personalidad. Entonces, aquí en esta introducción y lo que es la identidad, tiene que ver con lo que modela a la persona o el grupo. Y esto es lo que determina sus gustos, necesidades y acciones. Entonces, nosotros podemos ver nuestra identidad, cómo era nuestra identidad anteriormente, ¿sí? Cuando no conocíamos del Señor y que no teníamos, no éramos pueblo, no éramos pueblo de Dios, no teníamos los mandamientos, no teníamos a Dios como Padre, ¿sí? Teníamos un concepto de religión, mas no de una relación con Dios. Entonces, aquí nos dice en la descripción de lo que es la identidad y que esta identidad se puede modelar y aún se puede cambiar. Y uno puede hacer esta identidad cada vez más fuerte y eso es lo que la va a definir a la persona. Y dice aquí que los conceptos que tiene de la vida y de la persona misma, esto hacen y forman su identidad. Entonces, queriendo decir que si una persona, digamos, le ha sido muy afectada en su vida, ¿sí? O lo contrario, ha sido una persona de éxito, entonces esto es lo que va a definir la identidad de esa persona, ¿sí? Y o sea, nos está diciendo aquí que esto hace que forma la identidad y a través de ella toma las decisiones y las acciones, ya sea positivas o sea negativas. Entonces, viéndolo desde el punto de vista que nosotros estamos bajo el maligno, o sea, muchas cosas nosotros queríamos hacer buenas, ¿sí? Pero total, siempre hacíamos lo malo. Ahora en Cristo Jesús, que estamos tomando la identidad, o más bien retomando la identidad de lo que fue el Edén, por decirlo así. Entonces, mire cómo se transformó esa identidad de Adán y Eva, cómo se transformó esa identidad y por el mismo hecho del pecado y de quedar bajo el maligno, su identidad se fue transformando, se fue cambiando, ¿sí? Y entonces ya no eran a imagen y semejanza de Dios. Nos dice allí en Génesis 5, nos dice que Adán y Eva, o sea, Adán tuvo unos hijos, ¿sí? Conforme a la imagen, dice aquí en el Génesis 5:3 nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Mire que ya no es una imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán, ¿sí? O sea, ya el hombre caído. Entonces aquí estamos viendo que esa identidad inicial que el Señor nos dio a nosotros, que éramos a imagen y semejanza de Dios, por la caída del hombre, entonces ya empezó a engendrar hijos caídos. Si nosotros lo vemos en Romanos capítulo 5, nos dice a nosotros que el hombre fue la forma de él,
en el 5:12 nos dice: Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo entonces en Edén esa identidad de la que el Señor había hecho a Adán y a Eva, ya después de la caída fue transformada, ¿sí? Fue cambiada, pero eso no se fue degenerando así de una, sino que fue poco a poco se fue degenerando la identidad. Y nosotros entonces vemos en la genealogía del Señor Jesucristo que están hombres, desde Adán está Set, y se sigue la genealogía de estos hombres. Está Matusalén, está Noé, y todos ellos, porque ahí nosotros podemos ver entonces que en el Señor siempre va un linaje. En el linaje del Señor Jesucristo venía desde Adán, pero eran de personas que se habían guardado, aún en la caída se habían guardado. Entonces podemos ver que desde allí se perdió, se fue perdiendo la identidad. ¿Sí? Se fue perdiendo esa identidad de cómo nosotros fuimos creados. Sí, porque, pastor, nosotros vemos a Enoc que caminó con Dios. Eso. ¿Sí? Sí. Entonces, eso fue avanzando. ¿Sí? O sea, allí Enoc, gracias hermana por mencionar a Enoc, porque Enoc caminó con Dios y desapareció. O sea, el Señor se lo llevó, así como se llevó a Elías. Entonces podemos ver que siempre hay un remanente, siempre hay personas que se guardaron para el Señor. Entonces, y que aún en la caída y todo eso, y caminaron con el Señor. Entonces, por ejemplo, vemos en el diluvio, cuando va el Señor a hacer el diluvio, va a exterminar toda la tierra, y entonces dice que vio a Noé y lo vio a justo, ¿sí? Lo vio justo a Noé. Y entonces a mí me llama la atención esto, es porque en la palabra de Dios dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí en Génesis 6 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y más aún. El Señor nos dice allí en Génesis 6:9, dice: y estas son las generaciones de Noé. Noé, un varón justo, era perfecto en su conducta con Dios, sí. Y caminó Noé. Sí, podemos ver entonces, hermanos, cómo lo que fue Noé caminó delante de Dios, y dice, era perfecto en sus generaciones, o sea, en su genética. Porque allí también hubieron cruces genéticos, ¿sí? Allí hubieron cruces genéticos de los ángeles caídos con los hombres. Ajá, y era Génesis 6. En Génesis 6, todo lo de Génesis 6, entonces el Señor halla a Noé, o sea, un hombre que se guardó, y sus hijos también, y su esposa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el Señor está trabajando, y si nosotros seguimos adelante, nosotros podemos ver ya a Abraham, ¿sí? Entonces, hermanos, para que nosotros podamos entender esta parte de lo que es la identidad, el Señor siempre ha querido y ha deseado que el hombre se vuelva a Él, ¿sí? El Señor siempre deseó. Y si nosotros miramos en la palabra de Dios, en el transcurso, como estamos mirando esto, acerca de la identidad, acerca de lo que es la identidad con Dios, y cómo se perdió esa identidad. Entonces nosotros podríamos ver que se perdió la identidad cuando Adán y Eva rompieron ese pacto con Dios. ¿Cómo podemos decir que rompió ese pacto con Dios? Si nosotros miramos en Génesis, el Señor le dijo a Adán, no había sacado todavía a Eva de su costado,
pero le dijo allí en el 28. en Génesis 2, versículo 9, le dice 2:9. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, y entonces, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Le dijo... Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, ¿de dónde? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces aquí ya el Señor está haciendo un pacto con Adán y le está diciendo que él va a disfrutar de ese lugar. Edén quiere decir lugar de delicia. Entonces el primer pacto que el Señor hace con el hombre tiene que ver, y es un pacto condicional. ¿Qué quiere decir un pacto condicional? Donde el Señor lo hace, el pacto con el hombre, pero el hombre tiene que caminar, determina, tiene que trabajar, ¿sí? El hombre determina si lo toma o lo deja. Sí. Es un pacto condicional. Es un pacto donde el Señor dice, se hará todo esto, sí, pero entonces tú debes entender que la vida y la bendición están en la obediencia, y la muerte y la maldición dependen de cada uno, de la fidelidad de Adán. Y es lo mismo que nosotros tenemos ahora, sí, con el pacto en el Señor Jesucristo, en la obediencia a Él, ¿sí? Y vamos a tener la vida y la bendición. Y si desobedecemos, entonces tenemos la maldición, sí, y por ende la muerte eterna. Entonces, el primer pacto que el Señor hizo con Adán, ¿sí?, y Eva, ellos lo transgredieron, ¿sí? Por eso es un pacto condicional. Ellos lo transgredieron, ellos no obedecieron lo que el Señor les habló. Cada uno sacó su excusa y entonces ellos murieron espiritualmente. Y pues el Señor ya tenía todo determinado, hasta aún el sacrificio de Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1. Allí él nos dice, en el versículo 18, nos dice a nosotros que fuimos comprados con precio de sangre y que ese sacrificio estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo. O sea que al Señor no lo tomaron por sorpresa. Entonces de inmediato el Señor tenía que hacer otra situación para salvar al hombre, ¿sí?, de esa desobediencia que el hombre había tomado, ¿sí?, que él había determinado. Entonces podríamos decir que el primer pacto tenía que ver con lo que era la bendición y la vida, y la maldición y la muerte, ¿sí? Dependían entonces de la fidelidad de Adán. Adán y Eva murieron espiritualmente, y entonces el Señor toma el recurso de la sangre, mis hermanos. Si nosotros vemos... Entonces, pero vamos un poquito más, miremos entonces, por ejemplo, lo que entonces el Señor le dice, y aquí ya está hay un veredicto, ¿sí? El tema de la redención, que el Señor mata, por decirlo así, da muerte a unos animales para cubrir a Adán y a Eva, ¿sí?, de su desnudez en la que quedaron. Pero sin embargo, esto tiene que ver con el derramamiento de sangre, pero sin embargo, entonces nosotros podemos ver cómo el Señor determina. Y si nosotros vemos cuando el Señor llama a Adán y a Eva, y aún le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol?
¿sí? Que yo te dije y te mandé que no comieras. Entonces aquí empieza la situación donde el Señor determina ya cada una de las cosas. Entonces en el versículo 12 de Génesis 3 nos dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Sí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En el versículo 22 nos dice entonces, en el 21, perdón, 21. Y dijo Yahvé Dios: hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí podemos ver el derramamiento de sangre del animal, ¿cierto? Pero entonces aquí ya, o sea, el primer pacto tenía que ver con la obediencia y la vida, y la desobediencia o la maldición por la desobediencia de lo que el Señor les había dicho: no comerán de este árbol. Entonces en el segundo pacto con Adán, entonces el tema es la redención. El tema tiene que ver con lo que el Señor y la promesa de que vendría uno. Dice en ese pacto dice que el Señor declara que viene uno. Dice: pondré enemistad entre ti y la simiente, entre tu simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí estamos viendo esa promesa de la redención, ese pacto de redención, y nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. Es un pacto condicional en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. O sea, ahora en este tiempo nosotros ya hemos pasamos todos esos pactos hasta el séptimo pacto, que es el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. De ahí en adelante no hay ningún otro pacto, hermanos, a menos de que ya son pactos personales que el Señor hace, como el Señor hizo un pacto con una sierva de Dios, que ella trabajaba en un hospital, y ese hospital había mucho satanismo, y entonces el Señor iba a hacer una obra en ese hospital y de libertar de la cautividad a muchas personas que estaban en la brujería, en la hechicería y todo ello. Y entonces el Señor, me leí ese libro y me pareció muy precioso, y del pacto que el Señor puede hacer con uno mismo también. Pero entonces son pactos personales dentro del mismo pacto, del séptimo pacto, que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto en su sangre. Entonces nosotros vemos, hermanos, que aquí el Señor está declarando la maldición para la serpiente, y aún se le da la promesa de la redención, de que vendrá un redentor, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y también se detalla el juicio, o sea, la determinación en la que el Señor coloca a la mujer, o sea, la coloca
digámosle, bajo una autoridad, y es el hombre. Y nosotros lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11, lo podemos ver, y entonces ahí muestra el apóstol Pablo de que primero es Dios, después el Señor Jesús, después el hombre y después la mujer. Ese es un orden jerárquico, por decirlo así. Pero igualmente en Gálatas nos dice que, en Gálatas 3:28, nos dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos unos en Cristo Jesús y somos linaje de Abraham y herederos, ¿sí? En Abraham. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo todo, o sea, perdone que me adelante un poco, pero lo que son estos 6 pactos anteriores, ellos se meten dentro del 7º pacto, que es en el nuevo pacto en Cristo Jesús. O sea, el nuevo pacto en Cristo Jesús retoma todos los pactos anteriores que Dios hizo con el hombre y los mete en el 7º pacto, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. O sea, como los mandamientos cuando vino el Señor y los comprimió en 2. En 2 mandamientos, sí. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, los primeros 4 mandamientos el decálogo, por decirlo así, entonces los metió en un solo mandamiento, amar a Dios, y los otros 6 mandamientos, amar al prójimo y a mí mismo. Igual también mete la ley de Moisés dentro, ¿sí? O sea, el pacto mosaico lo mete dentro de Cristo Jesús, porque al amar a mi prójimo, estoy cumpliendo la ley. ¿Sí? Es el amor. Sí, es el amor. Entonces, es precioso porque todos estos pactos que el Señor hizo con el hombre, todos estos son levantados, todos estos son sometidos a Cristo Jesús. Entonces, como vemos, entonces se detalla el juicio de la mujer. O sea que la mujer, para que seamos uno en Cristo, sí, que ya no haya varón, no haya mujer, pues lo importante es de que esta mujer camine, ¿sí? Camine en el Espíritu. Igualmente el varón, ¿no? Entonces nos dice a nosotros que también el hombre debería ganar el pan con el sudor de su frente, ¿sí? Y la vida del hombre sería dolorosa y con la muerte por final. Esto es el pacto, ¿sí? Este es parte de lo que es el pacto adámico por la desobediencia al primer pacto que se hizo. Entonces, cuando nosotros nos pueden preguntar acerca de todas las enfermedades, todas las situaciones que le pueden venir al hombre, esto es la consecuencia de la desobediencia del hombre mismo. O sea, tomó la decisión de la muerte, de la desobediencia y la muerte, de la desobediencia y la maldición. Esto fue lo que ellos tomaron. Por eso nos decía en Romanos, como lo leíamos ahora, nos dice que esta maldición vino a todos los hombres, ¿sí? Entonces, o sea, no estamos exentos ninguno. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aún el Señor mismo participó de carne y sangre como en cuerpo de pecado, lo dice la palabra de Dios. Entonces Él se metió en esas mismas condiciones, pero era santo, ¿sí? Y no estaba bajo la cobertura de las tinieblas en que está toda la humanidad, ¿sí? Él no estaba allí porque Él no nació, ¿sí?, de una relación de hombre-mujer. Además, Él lo dice también cuando viene Satanás y Él le dice, bueno, me voy porque yo no tengo nada que ver con Él. No tengo nada con Él. Eso. Entonces, aquí en Juan 14:30 nos dice, no hablaré ya mucho con vosotros. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahí está. Y vemos, por ejemplo, también en el tiempo de la tentación, allá en el desierto. Igual, era un combate entre el reino de la luz
y el reino de las tinieblas. Y ¿cuál era el punto? De que así como Satanás, como dijo Eva, la serpiente me engañó, así como dijo Eva, fue engañada. Entonces él tomó la autoridad, él tomó el señorío, él tomó todo lo que el Señor nos dijo a nosotros, que nos hacía a imagen y semejanza de él, para enseñorear, para gobernar, ¿sí? Para dirigir. Entonces todo esto lo tomó el enemigo. Entonces allí se estaba haciendo un combate, ¿sí? Entre el bien y el mal. Y el Señor, lo más precioso y tremendo es que el Señor lo vence en la cruz y lo juzga. Entonces podemos ver, hermanos, que el Señor también le dice al hombre, le dice que debería ganar el pan con el sudor de su frente. En Cristo Jesús también eso queda sometido. Dice, la vida del hombre sería dolorosa y con la muerte por final. Ahora el Señor nos dice que el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces también todo este pacto, todo esto que el Señor decretó, ¿sí?, para el hombre, entonces tenía que ver con este segundo pacto adámico. Entonces el tercer pacto nos muestra el Señor entonces la parte de lo que es con Noé, o sea, la perversión de esa maldad y de que en el hombre en que cayó. Entonces el pacto de Noé, ¿sí?, tiene que ver con un pacto incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque el Señor establece un nuevo principio y entonces el Señor le dice a Noé que no va a destruir, ¿sí?, la tierra nuevamente. Entonces es un pacto incondicional, es un nuevo comienzo, un nuevo principio, y el Señor establece eso. Lo podemos ver en Génesis 7, ¿sí?, para los que quieran leerlo. Entonces el Señor establece un nuevo principio de gobierno humano y se fue reafirmado el orden normal de la naturaleza, y entonces profetiza sobre Sem, ¿sí?, que de allí vendría ese linaje divino, ¿sí? Entonces esto, o sea, porque Can lo maldicen, a ese linaje lo maldicen, ¿sí?, y sería siervo de siervos. Entonces está Sem y está Jafet. Jafet es la parte de lo que es las naciones europeas. Can es la parte de las regiones de África, y Sem vendría siendo el Medio Oriente. Entonces este sería el tercer pacto, el pacto con Noé. El cuarto pacto entonces nos muestra a nosotros lo que es ya una descendencia de ellos, y va a escoger entonces a lo que es a Abraham, ¿sí? El cuarto pacto entonces nos estaría mostrando a nosotros el pacto abrahámico. Entonces en el pacto abrahámico nosotros podemos ver varias promesas, ¿sí? Pero entonces, me disculpan, pero nosotros podemos ver también unas señales de pactos. Entonces en el pacto de Noé, ¿cuál es la señal del pacto de Noé? El arco. El arco iris, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros vemos el arco iris, entonces podemos ver que ese es el pacto que el Señor dijo que no iba a destruir más la tierra al hombre, lo iba a destruir con el agua. En el pacto abrahámico también hay promesas, también hay una señal, y nosotros también podemos ver que este pacto de Abraham es un pacto incondicional, porque es una promesa a lo largo de esas tres líneas: Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Así si hubiese lo que se hubiese hecho, y nosotros podemos ver que Abraham tuvo un hijo con una egipcia. Sin embargo, ese pacto no fue suspendido ni nada de ello, fue un pacto incondicional, unas promesas, ¿sí?, a lo largo de esos tres linajes: Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nosotros podemos ver que había una gran bendición para el mundo entero, porque en
en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y una gran descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Entonces nosotros vemos también allí igual que nosotros miramos esa parte que a Abraham le dijeron que serían los hijos como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, pero entonces nosotros podemos ver que quiénes son esos hijos como la arena del mar. Entonces podemos ver que son el pueblo de Israel como la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también como Abraham tuvo otras descendencias, ¿sí? Por ejemplo los ismaelitas, tuvo también Esaú también, que es Edom, y tenemos de parte de Lot también, ¿sí? Y entonces, y aún con Cetura, que él tuvo otros hijos. Entonces, esas son unas descendencias, como la arena del mar, y como las estrellas de los cielos, son los hijos de Dios en Cristo Jesús por la fe, y esa fe, la fe de Abraham. Entonces, en Génesis 17 nos dice, 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, de Sarita. Sí. ¿Sí? Entonces está diciendo madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, ahí podemos ver todo lo que es esa gran nación, ¿sí? No solamente Israel, ¿sí? No solamente Israel, pero en Israel es que viene la bendición, de Israel viene la salvación, porque el mismo Señor dice que de los judíos viene la salvación, se lo dice a la samaritana, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que en este pacto de Abraham hubo esa señal, y la señal fue la circuncisión. Entonces podemos ver que en Moisés hubo ese gran pacto, ¿sí? En el pacto abrahámico, ¿sí? También le dice en Génesis 12:2 nos dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está. Entonces, todo esto tiene que ver con el pacto de Abraham. Y la señal que el Señor le hizo a Abraham fue la circuncisión, ¿sí? En Génesis 12:3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto, hermanos, lo que nosotros estamos mirando es la identidad no solamente del pueblo de Israel, sino la identidad de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Debemos de tener en cuenta que esta es la identidad nuestra, ¿sí? Si nosotros no hemos entendido esto y nos apersonamos de esas palabras, entonces vamos a estar, o sea, la falta de identidad tiene que ver con la ignorancia, ¿sí? Con la ignorancia de la persona, o sea, del creyente sobre estos pactos. Sí, a las ¿sí? escrituras. A las escrituras, como lo dices. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que esa falta de identidad tiene que ver por la ignorancia, por la falta del conocimiento de las escrituras, mis hermanos. Entonces, como les decía, la señal de ese pacto para el pueblo de Israel vino a ser la circuncisión, hermanos. Entonces, en Noé fue el arco iris, en Abraham fue la circuncisión, ¿sí? Y entonces de allí vienen los dos linajes, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y entonces la circuncisión vendría siendo la señal del pacto con Abraham, y entonces todo el pueblo de Israel, después el Señor lo coloca como una ley, ¿sí? Antes de Moisés estaba la circuncisión como pacto, y después el Señor les dice que al octavo día los niños deben de ser circuncidados.
Entonces, el quinto pacto sería el pacto con Moisés, el pacto mosaico. La ley mosaica, que era un pacto condicional también e incorporaba principios de que si Israel era obediente, Dios le bendeciría. Pero si Israel era desobediente, Dios lo maldecería. O sea que lo de Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 nos dice sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Entonces, por eso entonces estamos hablando de un pacto condicional, ¿sí? Y que incorporaba, hermano, ¿sí?, en la obediencia al pueblo de Israel, a caminar con el Señor, hermanos. Y a mí me llama mucho la atención esto, es de que el Señor les habla allí en Deuteronomio capítulo 7, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 7, el Señor les dice, hermana, versículo del 6 en adelante. 7. Espérate. 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahvé con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, mire, este es el pacto de mosaico, ¿sí? Y a mí me parece muy precioso, hermanos, porque esto mismo es la iglesia. Porque tú eres un pueblo santo para Yahvé, tu Dios. Yahvé, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos. Hay otra versión que nos dice que es diferente a todas las naciones, ¿sí?, que están sobre la tierra. Porque dice un pueblo, hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es la iglesia, hermano, para que usted vaya entendiendo la identidad de la iglesia. Y entonces, si nosotros no estamos caminando en esa identidad, entonces somos un pueblo sin identidad, y entonces podríamos decir que es un pueblo ignorante de todo lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Entonces, mis hermanos, en este pacto de Moisés, ¿sí?, en este pacto mosaico que el Señor da la ley, entonces está diciéndoles que deben de, y es un pacto condicional, donde debo de obedecer, o me pasa y voy a tener las bendiciones, y si no obedezco van a pasarme las maldiciones. Bien claro nos lo dijo Deuteronomio. Después nosotros podemos ver el pacto davídico, ¿sí? Y este pacto davídico es muy precioso, hermanos, porque aquí ya muestra, el linaje de reyes, ¿sí? Y de lo que es el Mesías Rey, ¿sí? O sea, cada vez el Señor se va acercando hacia ese nuevo pacto, y entonces a David le hace un pacto incondicional, hermanos. Un pacto donde Dios prometió a David un linaje real sin fin, o sea, eterno, sempiterno. Y lo cumple en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver que Salomón fue un rey donde ya este rey
se salió de los esquemas, se llevó a la idolatría a todo Israel, hermanos. Eso fue muy tremendo, pero sin embargo el Señor no lo castigó a Salomón, sino que dijo, después de que muera Salomón, ahí voy a reprender a este pueblo. Y entonces vemos lo que fue la división de Israel, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, o sea, Judá y Benjamín, y las 10 tribus restantes era lo que conformaba Israel. Igual también, como hemos hablado anteriormente, se hicieron 2 centros de adoraciones, que lo podemos ver en la Samaritana. La Samaritana dice, nuestros padres dicen que es en este monte, en el monte de Gerizim, que se debe adorar, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y entonces el Señor, para ese nuevo pacto que viene, el 7º pacto, que es en Cristo Jesús, en su sangre, lo sella. Entonces Él dice que no será ni en este monte ni en Jerusalén, ¿sí? No va a ser en Gerizim ni en Jerusalén, ¿sí? Sino que el Padre dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es muy precioso, hermano, porque ya aún se está quitando ese centro de adoración, mis hermanos. Y dice, perdón, hermanos, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el Señor Jesús está diciéndole a la samaritana, ya no va a ser en este monte de Gerizim que sus padres decían, y que por la maldad de lo que hacían, entonces fue, por decirlo así, borrado Israel, ¿sí? O sea, las 10 tribus del norte. Y quedó Judá, y dice que de Judá viene la salvación, y le estaba hablando, la salvación viene de parte de mí. Entonces aquí la samaritana en el versículo 25 le dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí está, el Señor se le manifestó a la samaritana. Ellos también tenían esa promesa de el pacto que el Señor había hecho con Adán, de que vendría la redención por medio de Cristo Jesús. Y el 7º pacto es el pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto en su sangre, como lo ministra en la cena. Entonces, en el pacto de Noé está el arco iris, en el pacto de Abraham está la circuncisión, y en el nuevo pacto está la cena, para recordar que ahí nosotros lo podemos mirar en 1 Corintios capítulo 11, nos dice el Señor en el versículo 23, dice, y es el apóstol Pablo el que está diciendo estas cosas, porque a él le fueron reveladas. O sea, el Señor hizo la cena con sus discípulos en el aposento alto, ¿sí? Y el Señor proclamó esas palabras, pero estas palabras le fueron dadas al apóstol Pablo para que fueran ministradas como esa señal del nuevo pacto, la cena del Señor. Entonces lo dice en el versículo 23. Porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa,
La muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. O sea, mire, hermanos, que esto nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, debe estarlo haciendo y debe estarlo proclamando. Entonces, mis hermanos, es bien importante que, digámosle, a aquellas personas que no se están congregando, de que por causa de la pandemia no se pueden congregar, por causa de sus trabajos, hermanos, nosotros tenemos en YouTube, tenemos esta enseñanza sobre la Cena del Señor, y también está la administración para que usted pueda hacerla en algún momento, o con este mismo texto bíblico usted se pone a paz con el Señor, porque el Señor nos habla de que esta cena debe tomarse dignamente, no indignamente. Entonces, por ejemplo, Judas es muy tremendo, porque Judas tomó, él estuvo en la cena, ¿cierto? Sí, y Judas tomó la cena indignamente, y mire lo que le pasó, ¿sí? Entonces es importante, por eso el Señor dice que cuando se toma la cena del Señor indignamente, dice que por eso, entonces en el versículo 29 nos dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y bastantes duermen. Mira, hermanos, tan tremendo esto, porque el que toma la cena indignamente puede enfermarse, puede debilitarse o puede morir, o sea, dormir. Pero si usted toma la cena dignamente, ¿qué va a hacer en usted? Entonces lo va a fortalecer, lo va a guardar de enfermedad y va a tener esa vida eterna. Entonces, nosotros debemos entender entonces que ese pacto en el Señor Jesús, ese pacto cuando el Señor Jesús nació, o sea, todos los demás pactos, ¿sí? Todos los demás pactos anteriores se fundieron y se unieron en ese nuevo pacto. Por eso es que podemos decir que no hay ningún pacto más en adelante. O sea, el pacto en Cristo Jesús, ese es el pacto perfecto, ¿sí? Porque hay redención, porque está su sangre. La sangre del Señor Jesucristo está vigente para nuestro pecado, ¿sí? El Espíritu Santo viene hacia nosotros, ¿sí? Nos purifican, nos santifican de pecado, ¿sí? Nos dan sanidad divina, ¿sí? Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, ¿sí? Todas estas son las bendiciones que nosotros obtenemos en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle, ¿sí? Este pacto usted lo tiene que aceptar, ¿sí? Y entonces tiene la bendición de los demás pactos. Si usted no acepta este pacto, entonces va a estar exento y va a caer sobre todo lo que el Señor habla sobre la desobediencia y la maldición y la muerte, lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva. Entonces, hermano, este pacto, el séptimo pacto, o sea, el perfecto, el número 7 tiene que ver con perfección. El pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿sí? Trae todas esas bendiciones, hermano. Pero uno tiene que caminar en esa obediencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la identidad, entonces, cuando estábamos sin Cristo, hermano, teníamos una identidad del reino de las tinieblas, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando nosotros le decimos: acepto, Señor, acepto toda la redención tuya por mi pecado, por mi maldad, acepto que tú, Señor, pagues por mí, por mi pecado, por todo aquello, por mi rebelión, ¿sí? Entonces Él te limpia, te perdona tu pecado, te limpia con la sangre y te da el Espíritu Santo de Dios en tu vida, y el Señor Jesús viene a tu vida. Cuando tú le dices entonces al Señor, entonces empieza esa nueva identidad.
¿sí? Nueva vida. Esa nueva vida, ¿sí? Entonces, allí es la parte importante, ¿sí? En que si yo conozco todas estas cosas, entonces voy a tener una plena identidad con todos los planes de Dios y con todos los pactos anteriores que el Señor había tenido. Es como decir que cuando el gobierno hace esa ley de los papayazos, que para pagar impuestos de los años atrasados y que te los redime y te pone a pagar nomás una cantidad. Así mismo, como decir que lo que el gobierno hace acá, el gobierno municipal con la industria y comercio y toda esa cuestión, y que dice el papayazo, entonces todo eso lo van a pagar, todos esos años atrasados, todos esos años que debes, entonces todo eso lo vas a pagar allí y te van a perdonar mucho dinero, por decirlo así. Entonces en Cristo Jesús, esos pactos anteriores que el Señor había colocado, entonces nosotros nos vamos a favorecer de todos esos pactos, y por eso es que el Señor dice que nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, ¿sí? Herederos, ¿sí? Somos herederos por todas esas promesas que el Señor le hizo a Abraham, ¿sí? Somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, podemos ver que en Cristo Jesús todas esas cosas que el Señor ha hablado, y si nosotros lo miramos en Colosenses, Colosenses capítulo 3, hermanos, nosotros podemos mirar algunas cosas que el Señor habla, ¿sí? En Colosenses capítulo 3, el versículo 10 en adelante, el Señor está hablando acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Y dice aquí: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí esto es identidad. Sí. ¿Sí? O sea, si tú no te renuevas en ese conocimiento pleno, si tú no te renuevas y te revistes de Cristo, o sea, eres salvo, eres hijo de Dios, pero te has quedado en ese lugar, entonces no te has revestido, ¿sí? Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, así como en Adán y Eva, que a nosotros nos habían creado a imagen y semejanza de Dios, pero no es que se haya perdido, sino que se fue degradando todo ello. Entonces, dice aquí en el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces aquí nos está diciendo cuando no hay griego ni judío, esto tiene que ver con las razas, ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, hay mucha situación con el racismo, ¿no? Entonces cuando se habla de que no hay griego ni judío, o sea, aquellos que dicen que son del pueblo de Israel, que son judíos, y a uno lo miran todo feo y lo miran a uno allá como un gentil sin salvación, sin pactos y sin promesas, estos que dicen ser judíos también, ¿sí? Y que judaizan al creyente, ¿sí? Hermano, no hay griego ni hay judío, como decir, no hay gentil ni hay judío, ni hay pueblo de Israel, sino que somos uno. Entonces dice el Señor, y cuando está hablando de la circuncisión o la incircuncisión, cuando nos está diciendo que no hay circuncisión ni incircuncisión, o sea, el pacto abrahámico, ¿sí?, se somete al pacto de Cristo Jesús. Entonces, si como cuando hay veces a uno le dicen, ve, incircunciso. A mí me da risa. En la iglesia nosotros fregábamos y la gente, los muchachos hablaban, ve, incircunciso. Le decían a uno así, pero hermanos, esto es muy diciente porque están hablando de un pacto abrahámico.
Entonces el Señor está diciendo, ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Entonces cuando el Señor está hablando de bárbaro ni excita, está hablando de las culturas. Entonces, esto es lo que nosotros hemos hablado anteriormente y lo podemos encontrar ahí en YouTube sobre la cultura del reino. Entonces, estas culturas, ser bárbaro o excita, esas son las culturas del mundo. Hasta aún la colombiana, todas las culturas, y que la comida y el vestido y todo eso que le ponen a los niños, y la música que le ponen a los niños a que lleve de la comida cultural de la zona pacífica, que nosotros pertenecemos a la zona pacífica, entonces les llevan y que vaya, pónganse los vestidos de las culturas. Todo eso, hermano, lo que es bárbaro, excita, todas esas culturas quedan metidas en Cristo Jesús y tiene que ser la cultura del reino. Entonces cuando nos hablan de ni siervo ni libre, nos está hablando de clases sociales, ¿sí? Entonces en Cristo Jesús, ni que es estrato 6 y que mírame pero no me toquéis. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que en iglesias no dejen entrar a aquellos habitantes de la calle? Hay iglesias donde no dejan entrar. Dice, vaya, busque otra de otro extracto, allá sí puede entrar. Pero a esta extracto 6 no puedes entrar. Aquí no puedes entrar. Esto es muy tremendo. Entonces es una falta de identidad, ¿sí? Porque el Señor está hablando ni siervo ni libre. Ya no hay, ¿sí? Porque dice aquí entonces, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Cristo Jesús es el todo y en todos. Entonces, hermano, muy tremendo esto acerca de la identidad, y seguiremos progresando, hermanos. Seguiremos progresando en este tema acerca de la falta de identidad del pueblo de Dios. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos y te exaltamos, Señor, tu santo nombre. Y Señor, gracias porque nos has hecho libres, Señor, bendito Dios, de todo aquello, Señor, que el maligno quiso, Señor, ceñirnos en todas estas cosas, Rey Santo, Señor. En el pecado, en la maldad, Señor, bendito Dios, Señor. En el ser esclavo y en tener una cultura, Señor, que aún todavía se acentúa, Señor, en nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque quitaste la pared intermedia, Señor, entre los judíos, Señor, y entre el pueblo de Israel, Señor, y los gentiles, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque no necesitamos de una circuncisión, Señor, bendito Rey, para pertenecer a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Rey. Amén. Y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.